Eso no implica, eso no quiere decir que no vamos a tener temor. La Biblia habla bien claramente en Romanos, el mismo Pablo hablándole a la iglesia. En Roma le decía que hay que llorar. Por los que lloran, por supuesto, van a haber circunstancias que nos van a hacer llorar, van a haber momentos difíciles que vamos a titubear. Lo importante no es caerse, sino es caerse y levantarse en medio del proceso. Todos estamos creyéndole a Dios. ¿Cuánto creen a Dios? Amén. Todos le estamos creyendo a Dios. Por lo tanto, cuando le creemos a Dios y el enfoque de nosotros es creerle a Dios, estamos entonces dispuestos a decirle a Dios, heme aquí. La palabra heme aquí implica una responsabilidad grande, si me ayudan acá, una responsabilidad grande, porque cuando tú dices heme aquí, tú estás diciendo, estoy dispuesto. Estoy aquí para que tú hagas, Jehová, todo lo que tú quieras conmigo. Dios se lo dijo a Moisés. Ustedes saben, la semana pasada estábamos hablando acerca sobre cómo Jehová le habló a Moisés. Y le habló claro, él no fue con titubeos, él le dijo a Moisés, porque, escuche bien, porque Moisés era el hombre que Dios tenía en su corazón para sacar al pueblo, que Dios conocía las debilidades de Moisés, claro que sí, que Dios conocía que él le iba a decir yo, claro que sí, Jehová sabía que iba a titubear ante el llamado, pero a Moisés se le olvidó que el propósito que él tenía desde antes de que fuese puesto en aquel río, llegar a las manos de aquella familia de Faraón, cuando aquellos le cuentan, tú llegaste a este lugar de esta forma, y por supuesto que Dios le habló, le dijo, aquí te vas a aprender lo que son las leyes, vas a aprender de primera, vas a aprender de un lugar donde te vas a educar y vas a ser una persona muy elocuente en lo que son las leyes terrenales, gubernamentales de esta comarca. Claro que él lo sabía, él logró entender eso, pero también se dejó llevar, se desenfocó por algo que cometió, que algo que hizo, que el prejuicio y la premaquinación de lo que son nuestros sentimientos, porque a veces en vez de leer la palabra nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, y cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, la gente no logra lo que se estipula en el camino divino de Dios, en lo que Dios habló en nuestra vida, y eso le pasa a todo el mundo, del pastor hasta ya nos duele cada vez que nosotros enfrentamos imposibilidades, cada vez que tenemos unas necesidades, nos volvemos unas personas inclenques, no se queda absolutamente nada de fuerza, porque como seres humanos no hemos hecho el plan de contingencia, nos agarra de sorpresa las situaciones que vienen a nuestra vida, y ahí es donde flaqueamos, porque no hemos hecho provisión. Porque es que nos asentamos en lo que hemos recibido como enseñanza, como directrices. La vida nos enseña de alguna forma, y a veces dejamos de luchar para recibir más sabiduría, y cuando viene la prueba de otra manera no nos hemos preparado, entonces nos agarra de sorpresa, y todos tendemos a fallar. ¿De qué forma? Nos bajamos la guardia, no queremos ni siquiera seguir hacia adelante, y la forma que nosotros queremos solucionar el problema es simplemente no haciendo absolutamente nada. No es que tú te quieras ir porque hay una molestia, porque siempre hay un bloque, si hay miseria, que tú dices, yo no puedo bregar con esto, yo tengo que arrimarme a lo que es más allá y a catapultarme a una dimensión diferente, porque esto aquí me está buscando unos serios problemas con lo que Dios hizo conmigo. No estamos hablando de ese tipo de circunstancias, estamos hablando de que en el lugar a donde Dios nos mandó, a donde Dios nos trajo, a donde Dios nos quiere, a veces ponemos ciertas circunstancias, se interponen ante lo que Dios tiene ya premeditado para nosotros. Es el llamado de Dios y lo que Dios dijo que tú eres capaz de hacer, porque la Biblia lo afirma, y te escogió a ti desde antes de que tú naciese, antes de la fundación, y te dio y depositó en ti una palabra profética que únicamente se cumple cuando estamos en obediencia a Dios. Entonces aquí en Isaías vemos el no temas de Dios, pero también vemos el que tienes que conocer para no temer, y también tienes que confiar. Es fácil decirle a alguien no temas, y esa persona entiende que le queremos dar ánimo y le queremos dar, amén, esa palabra de motivación. Pero si esa persona no conoce, la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y si esa persona no confía, como habemos algunos que ante las circunstancias confiamos en la palabra de Dios, no en la mía, entonces si no conocemos a Dios,
Vamos a temer. Tenemos miedo a enfrentar situaciones, a reunirnos, a comunicarnos efectivamente, a lo que se le llama comunión, a lo que el mundo social le dice comunicación. Comunicación es poder intercambiar impresiones efectivamente con una persona para que esa persona entienda, para que se sobreentienda que el diálogo eficiente logra una estable comunicación. Pero cuando no hay comunicación en lo social, no puede haber comunión con Dios. Me explico por la palabra. La Biblia dice que si tú no puedes amar a tu hermano, no puedes amar a Dios. Si tú no sabes comunicarte efectivamente con alguien socialmente, ¿cómo tú vas a poder comunicarte con Dios? Es más simple que comunicarse con alguien. Pero hay unas cosas bien importantes para no tener a la comunicación, que tiene que establecer un antecedente para que hayan avenidas y hayan líneas directamente para que podamos comunicarnos efectivamente. Tú tienes que conocer a quien le estás hablando y tienes que confiar a quien les está hablando. La Biblia, cuando dice bien claramente, maldito el hombre que confía en otro hombre, no te está diciendo a que no confíe. La Biblia lo que te dice es que tengas cuidado a quien tú confías, tengas cuidado con quien tú hablas. Hay personas que, hablando con gente equívoca, no malas, gente equívoca, no incentivan la visión de Dios y se cierran en el proceso y nunca llegan a ver la gloria de Dios porque han depositado su confianza en algo que no conocen. Pero si tú en este día, tú que me estás viendo a través de la televisión, iglesia amada de Dios en este lugar, si tú alabas a Dios y te metes en la palabra y conoces su palabra y conoces a quién tú tienes que confiar, nadie te podrá hacer frente. Tú serás uno de los que debe de llegar al lugar de donde Dios dijo que te iba a llevar, porque tú conoces que el que te habló fue Dios y no fue el hombre. Cuando alaban la gloria de Dios. Por eso es importante, y quiero hablar sobre la palabra desenfoque. Y he sido víctima del desenfoque, porque hemos querido afirmar lo que es lo social y hemos querido ser democráticos en vez de teocráticos. Hemos querido estar bien con la gente que nos rodea, aunque tengamos en último lugar a Dios, que siempre Él nos va a fallar. Pero entonces en el desenfoque afirmamos nuestras esperanzas en personas que también necesitan esperanza, en personas que también algún día necesitan, como yo y usted, de Dios, que los problemas no los solucionan los amigos y los hermanos dentro de la iglesia, los problemas los soluciona Dios. Nos hacemos codependientes. En la codependencia nos hacemos aquella gente ambivalente, sin equilibrio, nos volvemos unos mendigos a complicidad de aquellos elementos que vienen con el desenfocarse. ¿Qué es desenfocarse? Perder el enfoque de una prioridad, logrando alteraciones del plan original. Todos los pastores que sabemos que tenemos dificultades, que también padecemos por circunstancias difíciles, usted y yo, aquellos que nos ven a través de la televisión, si usted es una persona que sabe realmente que usted tiene instinto desnaturalizado, automáticamente usted trata por todos los medios de no desenfocarse de lo que Dios te dijo. Usted sabe que como seres humanos fallamos y tendemos a cometer errores y otros horrores por los errores de la vida. Hay gente que han dependido en la codependencia y se han ido tras aquellas actitudes de gente que no tienen, amén, fundamento, pero como están ahí es lo único que han tenido que agarrarse y aferrarse, pero no son las cosas que Dios ha querido para ti. Dios quiere que tú ames a las vidas, hable con las vidas, los trate bien, trátalos como tú quieres que te traten a ti, pero hay una cosa importante que no puedes dejar que pase en tu vida. Por más que tú ames, amén, hasta tu familia, hasta tu gente que te rodee, si Dios entonces pasa a un segundo nivel, te desenfocaste. Dios quiere que tú tengas a Dios siempre presente como primero en tu vida, buscar el reino de Dios primeramente y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios no va a compartir espacio y tiempo que provoque causa y efecto. Cuando tú te desintonizas y te desenfocas de la línea de Dios. Vamos a seguir adelante porque quiero hablarle de un análisis bíblico que habla el profeta Isaías. En Isaías 41, ahí al principio, mire lo que dice: escuchadme costas
y esfuércense en los pueblos, acérquense y entonces hablen del derivado comuníquese, del derivado comunión. Comunión no es exactamente dialogar, dialogamos todo, pero a veces no llegamos a un acuerdo. Pero dice el profeta, escuchadme cosas y esfuércense en los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Aquí cambian las cosas, porque no es hablar, podemos hablar todos y no entendernos nada, ni entender pío. ¿Cuántas veces se habla en el mismo lugar, en la misma situación, con el mismo problema? No se soluciona. ¿Por qué? Porque no estamos juntamente utilizando el juicio cabal, el entendimiento. Por eso Pablo decía bien claramente a los romanos, ustedes hablan mucho en la sinagoga, ustedes todos compiten entre sí, aquel tiene aquello, aquel tiene lo suyo, pero no es hablar de lo que tú sabes, es comunicarte. En la comunicación tú hablas y escuchas, tú escuchas y hablas, pero juntamente con juicio, dice el profeta Isaías, que dijo bien claramente. Pablo, hablándole a los romanos, le dijo claramente que ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Y cuando tú buscas la palabra cordura, un derivado de cordura es juicio. Tener juicio cabal, no hablar conforme a tu propia concupiscencia. Lo que tú piensas es bueno, se respeta, pero no es lo que tú y yo pensemos, es lo que dice Dios. Pensad en esto, en lo honesto, todo lo bueno, pensad en esto, todo lo que arregla, todo lo que soluciona, aprende, todo lo que es bueno, pensad en esto. Y mire lo que dice Isaías. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que decidiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca de su arco arrebata. Sigue las preguntas y las afirmaciones. Los siguió, pasó en paz por el camino por donde sus pies nunca habían entrado. Y miren la pregunta del 4. ¿Qué hizo y qué realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, dice Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Es como que Isaías dando un recordatorio, una recopilación de lo que el mismo pueblo hizo, que fue todo lo opuesto. Dios los guiaba en el desierto, le hablaba a Dios a través del hombre de Dios, y se le antojó al pueblo buscar un poco más. Ese es el problema cuando buscamos a otra voz que no es la de Dios. Cuando buscamos otra opinión, otra segunda opinión, cuando la buscamos en términos divinos de Dios, entonces a veces hacemos lo que la segunda y tercera voz dice, y Dios sigue como la primera voz diciéndote, no temas ni desmayes, porque como yo estuve con Moisés, también estaré contigo. Pero escuchamos a otra voz que te dice, ay, déjalo ahí, no hagas nada. Es el momento de pararte firme y distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de hombre. Aquí los que oyen la voz de Dios y hacen lo que Dios dice, son los que llegan a donde Dios dijo que lo iba a llevar. Ningún hombre, ninguna mujer te puede llevar, amén, a un estatus de estabilidad y de bendición, porque el hombre es mentiroso y el ser humano es engañoso, pero Dios nunca falla. Dios todo lo que dice lo cumple. Dios no es hombre para mentir, y mucho menos se arrepiente. Dios lo que dijo hoy lo va a decir mañana, lo va a cumplir. Pero alaba a Dios si puede. 13 minutos, ¿qué pasó? Ya bajaron las manos. Todo eso es lindo, pero no se cumple nada si no eres obediente. Amén. Eso es. Ese es el problema. Yo sé que tengo talento. Gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Yo sé que, tú, bello, hablas hermoso, cantas preciosísimo. Pero solo un ministerio en las manos de Dios puede germinar. Un ministerio